Hola, muy buenas tardes, días o noches. ¿Cómo está, querido profesor? Yo soy el alumno Harry Sandro Paz Góngora, con matrícula 2230-529, y hoy le presentaré mi segundo proyecto del curso, denominado Cartas sobre análisis de índices, que van para las comunidades de Bacalar, Carlitas y Chetumal. Bueno, comencemos. Le comparto mi trabajo. Bueno, para empezar, en este trabajo nos piden que realicemos pues sí, una carta a una persona encargada sobre un cierto trabajo que nos dejaron, sobre determinar cuál es la mejor, por decirlo, la mejor prueba para cada población. Entonces, para eso hay un proceso, o hicimos un proceso para poder eh, intentar o demostrar cuál es mejor para cada población, haciéndolo un poquito más resumido. Bueno, retomando lo que les decía, es que esta es bueno, sí, es una carta dirigida a una persona encargada, la cual nos asignó una tarea de identificar qué prueba es mejor para cada población, tanto para Cadalitas, Chetumal o Bacalar. En este caso se nos presenta un contexto de que estas pruebas ya fueron usadas en una muestra de 330 personas, en el cual se determinaron diferentes, por decir, se buscaron diferentes resultados tanto de sensibilidad y especificidad. Ahora, empezando con este que ya les mencioné, son dos claves, conceptos base para este trabajo. Pero, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para buscar o detectar un enfermo. Caso contrario, ¿qué pasa con la especificidad? Que es la capacidad que tiene para identificar a una persona sana. Sus fórmulas son estas, que son: sensibilidad es igual a verdaderos positivos entre totales enfermos, y la especificidad es verdaderos negativos entre totales sanos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque ahora les pasaré a explicar sobre su probabilidad condicional. Para ello, la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A como consecuencia que conlleva que ocurra un evento B. Sencillo. Ahora le explicaremos la probabilidad condicional y la especificidad. Para ello tenemos dos ramas, pero primero hay que aclarar, estos dos caminos juntos deben dar uno o el 100%, que es ese de aquí, como se puede ver aquí. En este caso, el verdaderos negativos más falsos positivos deben dar el total de sanos. Es coherente, porque si sumamos los verdaderos negativos, que son las personas que están, o sea, sí sanas, y los falsos positivos, o sea, que son personas sanas pero que dieron positivo en esa prueba, deben ser las personas sanas, como tiene lógica. Aquí, en este caso, el camino de los verdaderos negativos se representa con el símbolo E, que es la especificidad, y el camino de los falsos positivos se representa como 1 menos E, y como les mencioné, que la característica de este tipo de probabilidad es que cada camino o cada de esos dos puntos deben dar 1, que es el rango o el dominio porque se me olvidó mencionar que esos son probabilidades. Entonces su rango va de 0 a 1, siendo 0 la peor característica para diagnosticar un sano, y siendo 1 el 100%, o que es muy, muy buena diagnosticando un sano. Ahora, en cuanto a sensibilidad, tenemos que, de igual manera, hay dos caminos, pero en este caso son verdaderos positivos y falsos negativos. Es decir, personas que están enfermas, que dieron bien en la prueba, y las personas que están enfermas, pero salieron negativas en la prueba. Y como les mencioné en el caso anterior, este debe dar el total de enfermos, y siendo 1, porque de igual manera es una probabilidad, como va de 0 a 1, siendo 0 la peor calidad de encontrar un enfermo, y 1 siendo el 100%, o que es muy buena encontrando enfermos. En este caso, el camino de verdaderos positivos se representa con S, que es de sensibilidad, y de falsos negativos se va a representar con 1 menos S, y como lo voy a mencionar, se vuelve a cumplir y dar 1. Pero ¿por qué les explico este? Porque estos dos son o van a ser parte complementaria de lo que va a ser realmente el índice principal o central de este trabajo, que es la eficiencia, que a continuación o en un breve momento le explicaré. Ahora continuemos con el análisis de la carta.
y posteriormente volveremos con este tipo de presentación. Ahora, como les mencioné, al ser esta prueba presentada en la muestra de 330 personas, de estas se obtuvieron que la prueba POU tiene una especificidad de 0,73 y una sensibilidad de 0,9. Pasa lo contrario con King, que tiene una especificidad de 0,8 y una sensibilidad de 0,6. En este caso, POU tiene la característica de ser mejor diagnosticando a una persona enferma y King teniendo una mejor característica diagnosticando a una persona sana. Pero no hay que quedar con esto, porque va a depender mucho de la prevalencia que tendrá o del tipo de magnitud de enfermos que tenga la población. Ahorita se va a ver a continuación. Ahora bien, al terminar de explicar cada prueba con su tipo de especificidad y sensibilidad, pasamos ahora al análisis de la prueba, a la índice de Yoden, en el cual nos dice que el índice básicamente se trata de la sensibilidad más la especificidad menos 1, este 1 siendo parte constante de la fórmula, es decir, que no cambia, no varía, siempre se debe restar menos 1. Este nos indica qué tipo de índice Yoden o tiene cada prueba. En este caso se obtuvo que la prueba POU tiene un índice de 0,66 y King tiene un índice de 0,46, pero ojo, hay que aclarar algo, este tipo de índice no es correcto usarlo. ¿Por qué? Porque no es una probabilidad, es decir, no nos va a indicar o no va a tener una varianza entre la cantidad de personas enfermas en cada población. Por lo tanto, va a ser un factor que no va a ayudar a determinar cuál es mejor para cada población. Entonces, esta se descartaría y es necesario tener otro tipo de prueba porque esta no va a ser muy factible al usarse debido a que no es una probabilidad, por así decirlo, y no ayudar a determinar cuál es mejor. Ahora, para ello se propuso la fórmula de la eficiencia. La eficiencia es la sensibilidad por la prevalencia más especificidad por 1 menos prevalencia. En este caso, la sensibilidad ya se tiene y la especificidad de unidad ya se tiene, o por lo que lo único incógnita va a ser la prevalencia y esta va a ser determinada para cada prueba, que eso se hablará posterior. Como le mencioné, sí es por así decirlo, es una probabilidad debido a que tiene una magnitud de 0 a 1, es decir, los rangos que debe tener una probabilidad, siendo 0 el 0% siendo el peor o de las características y 1 el 100% siendo la mejor de las características. En este caso se obtuvo ya por así decirlo, de un rango de valores, o sea, se obtuvo la eficiencia de un rango de valores de 0 a 1, que sería el rango de probabilidades, que va del 0 a 1, como ya lo mencioné, vaya la redundancia. Entonces ya se obtuvo, por así decirlo, sustituyendo en esta fórmula que se puede construir aquí, se obtuvo estos valores que se presentan en la tabla, siendo que se puede observar que al principio la prueba King es mejor que la prueba POU, pero con el paso o aumento de la prevalencia tiene una decaída y por lo tanto pasa a ser que la prueba POU es mejor en cuestión a cuando se le lleva la prevalencia. Pero es notable que en cierto punto hay un choque, es decir, que es el punto en el que ambas pruebas alcanzan, por decir, el mismo nivel de eficiencia. Pero al paso del tiempo, como les dije, una va cayendo y otra va subiendo. Esto es común porque, como se puede observar en la anterior, la prueba King va a ser mejor en pequeñas poblaciones, por decirlo, donde hay muy pocos enfermos. Y la prueba POU va a ser mejor en donde hay más enfermos, que es en el caso de estas pruebas, que al final les diré cuál es mejor para cada una. Ahora, prosiguiendo, al explicarle que estas pruebas ya se obtuvieron valores, es decir, que estas de aquí
ya hay valores, solo es cuestión de sustituirlas y crear nuevas fórmulas. Para ello, aquí está, se sustituyeron las pruebas POU, que tiene una sensibilidad de 0,9 y una especificidad de 0,73. Lo que pasa con Kim se sustituye, por lo tanto se vuelven a crear fórmulas. En este caso, un nuevo par de fórmulas para POU y para Kim, siendo POU 0,17 por prevalencia más 0,73 y Kim menos 0,14 por prevalencia más 0,8. Y cabe aclarar que estas, siendo parte de la eficiencia, tiene o puede tener valores adimensionales. Es decir, que puede tomar valores tanto del 0 al 100% siendo probabilidad, como valores del 0 al 1, representando de igual manera probabilidad, pero no representando personas, kilogramos o este tipo de magnitudes que en fórmulas se pueden obtener. Como ya lo había mencionado, en esta parte, al tener el punto de choque o el equilibrio en el que ambas pruebas son iguales, se llevó a cabo o se determinó que en el punto de prevalencia de 0,2258 es el punto medio en el que ambas pruebas cruzan y por así tienden a ser, o sea, similares en cuanto a eficiencia. Bien, ahora que ya sabemos o tenemos explicada esta parte de las fórmulas, es necesario, por así decirlo, compararlas con la prueba condicional. Y ahora pasemos a compararlas. En este caso tenemos que prevalencia es el total de enfermos entre totales sanos. Y esto deberá dar siempre 1. Si su suma, como se sabe que siempre la suma de estos debe dar 1, entonces su suma de estos dos debe dar 1. Y por lo tanto la prevalencia toma el camino de P en cuanto a totales enfermos y 1 menos P toma el camino de totales sanos. Y de igual manera se cumple esa relación de 1. Ahora, ¿por qué les explicaba todos estos de manera separada? Porque todos estos de manera separada forman o juntas dan la probabilidad condicional de ahora sí de la eficiencia, que es el tema central de este tipo de trabajo. En este caso, los sanos y enfermos, ya sabemos que en este caso, eficiencia se divide en dos, en sanos y enfermos. Por lo tanto, en sanos ya sabemos que es 1 menos P. En este caso aquí, totales sanos, como se puede observar aquí, es 1 menos P. Por lo tanto, 1 menos P sería el camino de los sanos y los enfermos sería P, como se puede observar aquí. Y aquí, sin necesidad de, por así decirlo, de escribir prevalencia aquí, ya sabemos que esta parte de aquí representa la prevalencia. Por lo tanto, esta parte, como se puede observar en la fórmula, ya está implícita en ella, por así decirlo. Esto es ¿por qué le digo esto? Porque esta es la manera de cuestionarse cómo es que esta fórmula nace, o por así decirlo, cómo es que está compuesta, explicándolo de manera de probabilidad condicional, porque sabemos que todos los hilos de aquí siempre deben dar 1, tanto en la parte de 1 menos P más P debe dar 1, como se muestra aquí, y tanto en estas partes de aquí, todos conjunto de eso deben dar 1, porque es parte de una condición de la probabilidad condicional. Entonces, al determinar esta parte aquí, que es la prevalencia, tanto 1 menos P sería o tomaría los caminos de verdaderos negativos y falsos positivos, que en este caso estaría implícito en la especificidad, como se puede observar aquí, que es E, que es especificidad, aquí está, en este caso sería verdaderos negativos, aquí están verdaderos negativos, que sería I, pero ¿por qué aparece este 1 menos P? Al ser, por así decirlo, como tipo diagrama de árbol, las probabilidades se van multiplicando, es decir, esta de aquí se tendrá que multiplicar por el símbolo que representa el camino de verdaderos negativos, que en este caso sería E, por lo tanto, quedaré como resultado E por 1 menos P. Caso similar pasa con este. Al ser falsos positivos, aquí por ejemplo se ve, falsos positivos representaría el símbolo de 1 menos C,
se multiplicaría de igual manera por 1 menos P, dando este resultado, 1 menos E por 1 menos P. Y aquí, de manera observatoria, se identifica que esta parte de aquí es especificidad. Ya tenemos que aquí es prevalencia y aquí es especificidad. Ahora pasa que esta debería ser sensibilidad. Verificamos que son falsos negativos y verdaderos positivos, como es aquí. De igual manera, esta probabilidad se multiplica con el símbolo que representa a los falsos negativos y este se multiplica por lo que representa a los verdaderos positivos. Entonces, al hacer la suma de todas estas y, bueno, así decirla, por decirla, utilizando las leyes de las matemáticas, tenemos que el resultado sería esto. E por 1 menos P más 1 menos E más 1 menos P más P por 1 menos S más PS. Todo esto se simplifica, como se puede observar aquí, se va simplificando, multiplicando entre sí, va a ir reduciéndose los símbolos para que al final, como se dice, se cumple la condición de esta probabilidad condicional, que es 1. Entonces, por lo tanto, de aquí, que sería esta parte de aquí, que son los verdaderos negativos, entre verdaderos positivos, van a representar la eficiencia. Como se puede ver aquí, verdaderos negativos más verdaderos positivos serían el resultado de la eficiencia. Ahora sí, volvemos a la explicación final sobre qué prueba es mejor para cada una. Ahora, para concluir este tipo de análisis, tenemos que se nos presenta ya la tabla con las determinadas ciudades, Calderita, Chetumal y Bacalar, con su destinada población, prevalencia en porcentaje de igual manera y la población enferma en sí, que representando la prevalencia, pero esta en personas. Asimismo, para esto se tiende a utilizar las fórmulas resumidas que se pueden observar aquí y aquí, siendo POU la 0,17 por prevalencia, como ya lo había mencionado, y KIN la 0, menos 0,14 por prevalencia más 0,8. En este caso, de igual manera, como se había hablado con anterioridad en este tipo de trabajo, KIN tendrá a reaccionar o será mejor en cuanto a poblaciones pequeñas, como ya lo había mencionado, y POU, de lo contrario, será mejor en cuanto a poblaciones un poquito mayor, grandes y con una tendencia de prevalencia mayores. Como en este caso, se puede ir observando que, o determinando qué calderitas posiblemente tenga o sea necesario aplicar la prueba aquí, y además sea necesaria aplicar la prueba POU. Para ello se obtuvieron diferentes resultados. Eh, en este caso ya se obtuvieron resultados que en cuanto a eficiencia en calderitas por prueba KIN tiene un 0,77 y en cuanto a prueba POU tiene un 0,076, siendo esta KIN un poquito mayor debido al mismo porque su prevalencia es menor. Y en este caso, como se observa en la gráfica, cuando hay una prevalencia menores, es decir, prevalencias pequeñas, KIN tiende a ser un poquito mejor que POU, como se puede observar en estas líneas aquí. Prosiguiendo, tenemos que en cuanto a eficiencia en Chetumal, KIN demostró tener una eficiencia de 0,69 y POU una eficiencia de 0,085. Y Bacalar con 0,67 por parte de KIN y 0,88.3 por parte de POU, debido a lo mismo que tienden a tener una prevalencia alta, por lo que nos recurrimos a la gráfica y observamos que mientras mayor sea la prevalencia, en este caso 8, 9, POU tiende a ser mejor, mucho mejor, por lo que KIN se ve afectada y va disminuyendo. Por lo tanto, en conclusión, para esta persona encargada de determinar qué prueba es mejor para cada población, llegué a la conclusión de que KIN es una prueba mejor o estadísticamente hablando mejor que POU para el pueblo de Calderitas,
mientras que POU es una prueba que se desarrolla mejor en poblaciones mayores como Chetumal y Bacalar, tendiendo a tener una mayor cantidad de personas enfermas.